Decidimos 2020. Y para discutir los resultados de esta encuesta nacional, invitamos hoy a 4 expertos que tendrán la responsabilidad de interpretar estas cifras. Se los presentamos a continuación. Andrés Gómez nació en Pocoata, Potosí, magíster en Derecho Constitucional, periodista, trabajó en Herbol, Presencia y La Razón, entre otros diarios. Actualmente es docente y editor de un periódico digital. Susana Seleme Antelo, nacida en Santa Cruz en 1942, exdirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionario, escritora e investigadora, integra el Instituto de Ciencia, Economía, Educación y Salud. José Luis Santisteban, nació el 22 de junio de 1964, abogado constitucionalista, escritor de varios libros y ensayos sobre municipalismo, consultor en administración pública. Fernando Molina, nació en La Paz el 30 de mayo de 1965, periodista y escritor, Premio Rey de España de Periodismo en 2012, colaborador del diario El País desde 2015. Ellos son nuestros panelistas y le damos la más cordial bienvenida a todos ellos a este domingo, donde estaremos revisando la primera encuesta de la red Unitel. El estudio de preferencias electorales que vamos a presentar a continuación fue encargado por la red Unitel a la empresa CS Mori. De acuerdo a la normativa legal vigente en nuestro país, revisemos rápidamente su ficha técnica antes de conocer los resultados. Universo del estudio. Hombres y mujeres de 18 años o más que viven en Bolivia y que están habilitados para votar el 3 de mayo de 2020. Tamaño de la muestra: 2.224 encuestas. Tipo de muestra: probabilístico. Cobertura: nacional, urbano-rural. Se llegó a un total de 84 ciudades y localidades del país. Método de muestreo: probabilístico, polietápico, estratificado con control de cuotas de edad y sexo en la última etapa. Se cuidó que las características de la muestra sean similares a los parámetros del Padrón Electoral 2019. Nivel de confianza de los datos: 95% de confiabilidad para el total de la muestra. Margen de error: total nacional más menos 2.07%. Así decidimos. Elecciones presidenciales. Y esa era la ficha técnica de la encuesta que en minutos nada más le estaremos presentando a todo el país. Queremos decirle que cuando son las 21 horas con 29 minutos, ha llegado el momento de la verdad. El momento que usted estaba esperando. Es la hora de conocer los resultados de la primera encuesta nacional de Unitel de cara a las elecciones presidenciales del próximo 3 de mayo del 2020. Estaremos con nuestros panelistas, estaremos con el debate, con la polémica, con todo aquello que usted ha estado esperando. Atención Bolivia, estos son los resultados. Luis Arce Catacora tiene 31.6%. Revisamos el segundo lugar, Carlos Mesa, intención de voto a nivel nacional, 17.1%. En tercer lugar de preferencia electoral está Yanine Áñez con el 16.5%. Cuarto lugar con intención de voto a nivel nacional, Luis Fernando Camacho, 9.6%. Le sigue Chi Hyun Chun con 5.4%. Sigue Feliciano Mamani con el 1.6%. Después está Tuto Quiroga con el 1.6%. Y luego nos queda Shabib, que tiene el 0.5%, reiterando que él ya ha sido inhabilitado junto a su partido por el Tribunal Supremo Electoral.
Reiteramos, estos son los resultados a nivel nacional de esta encuesta de intención de voto encargada por la red Unitel Así es Mori. Una vez más le repetimos, Luis Arce Catacora tiene el 31.6%. Segundo lugar para Carlos Mesa con el 17.1% de la intención de voto. Yanine Áñez, 16.5%. Luis Fernando Camacho tiene el 9.6%. Chi Hyun Chung, 5.4%. Feliciano Mamani el 1.6%. Tuto Quiroga también tiene el 1.6%. Ismael Shabib, tomado en cuenta en esta intención de voto, 0.5%, reiterando y aclarando que fue ya inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral. Bien, pero tenemos más información con respecto a aquellas personas que aún no tienen definido el voto. Le presentamos los siguientes cuadros. Atención, intención de voto a nivel nacional, no sabe, 6.5%. Blanco, ninguno, 6.1%. Voto secreto, 2.2%. Nulo, 1.4%. Y vamos a conocer qué es lo que opinan nuestros analistas invitados a propósito de estos datos que acabamos de dar a conocer. Andrés Gómez, el candidato del MAS, le saca más de 14 puntos de ventaja a Carlos Mesa, que está segundo en esta encuesta. Después de todo lo que ha sucedido, ¿cómo explica esta diferencia? Bueno, muchas gracias. Allimpuncha y Cachun Cancunapa, Yachtamasis. A ver, Gabriela, yo lo veo del siguiente modo. Uno es que el MAS tiene un voto que se llama de identificación. Es el partido que apostó, a diferencia de los otros, ¿no?, que apostaron a los binomios, una persona del occidente, otra persona del oriente. El MAS apostó a un binomio etnoclasista, a un binomio campo-ciudad, ¿no? Y eso ha generado identificación. Es decir, ese candidato piensa como yo, actúa como yo, se parece a mí, tiene mis valores, tiene al menos mi perspectiva de país y yo voy a volver a votar. Sin embargo, por los datos que están ahí, por los datos que hemos visto ahora, el MAS también ha perdido respecto a las elecciones anuladas al menos unos 10 puntos. En cambio, la oposición ha aumentado unos 5 puntos respecto a las elecciones de octubre pasado. Sin embargo, su dispersión hace que pierda la posibilidad de ganar las elecciones. Susana Seleme, por favor, ¿cómo explica que la presidenta Yanine Áñez arranque en esta campaña electoral en el tercer lugar de esta primera encuesta de intención de voto? ¿Usted pretendía que arranque de primera? A mí me parece excelente. No estaba de candidata. Ella ha llegado a la presidencia de la República en unas circunstancias bastante difíciles, con una solvencia y una valentía para asumir el desafío que significaba, en primer lugar, pacificar al país, porque estábamos yendo a un enfrentamiento terrible, y me parece excelente. Es decir, y la diferencia que tiene, según los datos que ustedes han presentado, entre el segundo, que es Carlos Mesa, con 17.1, y ella, que tiene 16.5, podríamos adjudicarlo a un margen de error perfectamente aceptable, lo cual el segundo lugar está en entredicho. Sin embargo, yo creo que esta encuesta que nos están presentando es una fotografía del periodo en el que hicieron la encuesta, del 7 al 14 de febrero. Creo que es esa. Entonces, de aquí en adelante, porque las campañas no han empezado todavía. El 3 de febrero se presentaron los binomios, los binomios antes, las candidaturas, y yo no veo que se hayan presentado las campañas. No sé si es porque no tienen plata o qué están esperando, pero antes que veíamos las imágenes de los candidatos hasta en la sopa, ahora no los estamos viendo. Esperamos que una vez que empiece y que agarre el ritmo de las elecciones propiamente dicho, estos datos vayan a modificar sustancialmente. Muchas gracias, Susana. Vamos a continuar con las preguntas, esta vez para José Luis Santisteban. El exministro Luis Arce le saca 22 puntos de ventaja a Luis Fernando Camacho. ¿Por qué no despegó la campaña, la candidatura del ex líder cívico?
Primero que Luis Fernando tiene una votación muy marcada que empieza con 10%, pero Luis Fernando Camacho tiene una entereza, tiene un voto fidelizado a los 21 días de lucha, y a partir de ahí ese voto fiel que tiende a subir porque la entereza que él tiene ha sido demostrada ya y la gente lo conoce por eso. Está al margen de los políticos porque es antisistémico y eso le puede dar un punto favorable en los próximos 60 días. Muy bien, vamos a preguntarle a Fernando Molina, que también nos acompaña en esta noche en Así Decidimos 2020. Luis Arce tiene 31%, la intención de voto más baja del movimiento al socialismo en los últimos 14 años. ¿Cómo se explica llegar a este momento? Bueno, no está Evo Morales y el MAS está saliendo de una derrota histórica muy profunda que más bien hace llamativo el que tenga 31%, ¿no? Creo como Andrés que esto se debe a que es el único partido que está apelando a los indígenas y a los sectores plebeyos de las ciudades, en tanto que todos los demás están disputando el mismo electorado, que es la clase media urbana. Sí, Susana. Fernando, pero Luis Arce Catacora no tiene nada que ver con el sector indígena y pertenece a la misma clase media a la que vos acabas de decir que están disputándose los demás candidatos. Sí, ese es un guiño de Morales más que del MAS a quién sabe qué idea que tiene sobre la estrategia electoral y un deseo de que Choquehuanca no sea el líder de... Que no lo desplace. Exactamente. Ya. Pero la verdad es que el MAS en este momento se ha convertido, si ves tú la lista de candidatos y demás, en la opción indígena, ¿no? La opción plebeya de estas elecciones, un sector al que no entran los demás partidos, ¿no? Bueno, Andrés, por favor. ¿Lo étnico cholo? El peor resultado en 14 años del movimiento al socialismo al iniciar una campaña. ¿Qué le dice a usted esto? Me ha gustado ese tu trabajo. No, mira, Daniel, eso, el 31% que tiene, y después de lo que pasó en octubre, después del fraude, tendría que haberse desplomado, digamos, ¿no? Pero ese 31% de tendencia de voto que tiene en este momento es resultado de 14 años de gobierno, mal, bien, con luces, con sombras. Pero es un electorado, Daniel, y eso es lo sorprendente, que no se alimenta o no interactúa con la información de los medios de comunicación tradicionales. Es un electorado que se alimenta por los mensajes de identificación, de referencia, es decir, familia, grupos sociales, ¿no? Clase social, y eso hace que refuerce su pertenencia al movimiento al socialismo. José Luis Santisteban, ¿Luis Arce Catacora le resta al MAS? A ver, primero que es el símbolo de la estabilidad económica todavía. No nos olvidemos de que este gobierno todavía es un gobierno de transición que no ha podido consolidar porque hay otros órganos del Estado que no controlan, mejor dicho, no coordinan. El otro tema es que ese símbolo de la estabilidad económica está reflejada también en la base dura de votos que tiene. Y el tercer elemento es que esa clase media que todavía no logra aterrizar con un liderazgo opositor, es el que todavía está anclado al movimiento al socialismo. Eso se expresa, pero más allá de eso, fíjense que la derrota catastrófica del MAS, más allá que esté primero, ha perdido más de 1 millón de votos. Es decir, con relación a todas las votaciones que tenía, ¿no es cierto? Y el señor Mesa igual ha perdido casi 500.000 votos. Entonces, eso refleja de que hay un desgaste, ¿no es cierto? Y la gente quiere cambio. Lo que no logra todavía enganchar es ese liderazgo, el cambio. Bueno, parece que Susana Seleme no está muy de acuerdo cuando se habla acerca de Luis Arce Catacora. ¿Qué le dice el nombre del candidato del MAS a usted? Bueno, Luis Arce Catacora es el símbolo, como acaba de decir José Luis Santisteban, de una supuesta estabilidad económica. Lo que pasa es que me llama la atención, sí, que hasta ahora el gobierno de transición de la señora Yanine Áñez no ha sacado a la luz todo lo que tiene guardado de mentira y de engaño de la famosa estabilidad, porque digamos las cosas tal cual como son. Han habido 7 años de déficit fiscal, pero nos olvidamos que han habido también
7 años donde el precio extraordinario de las materias primas permitió lo que se llama la bonanza económica. Se acaba el precio de las materias primas y todo se cae, y de ahí surge los 6 años de déficit fiscal. Eso hay que decirlo para que la gente entienda que el señor Arce Catacora no tiene una varita mágica para venir a arreglar todos los problemas que ellos han dejado en el país. Gracias, Susana. Fernando Molina, ¿debió estar Choquehuanca en el lugar de Arce o qué opinan respecto de este binomio? Creo que hubiera sido mejor para el MAS porque eso es lo que querían las bases del MAS, ¿no? Y entonces ahí vemos una nueva interferencia del gran caudillo, ¿no? Que sigue siendo, yo creo, más que Arce perjudicar al MAS, Evo perjudica al MAS, ¿no? No solamente interviniendo en las decisiones orgánicas, sino también candidateando, porque eso le resta seguramente intención de voto, ¿no? Y bien, una cosita más. En pocos meses Bolivia ha experimentado cambios políticos y sociales. Los antecedentes previos para llegar a este momento forman parte de un capítulo necesario de analizar en nuestra historia. Momentos polémicos en las calles de nuestro país, donde se desarrollaron las protestas, momentos que derivaron en el cambio de un gobierno, denuncias de fraude electoral y la anulación de las anteriores elecciones. Elección sin mayores incidentes hasta las 19:40. La lectura rápida de votos del 20 de octubre perfilaba una segunda vuelta, pero el Tribunal Supremo Electoral no se volvió a pronunciar hasta un día después. Al 95% del cómputo preliminar, Evo Morales superaba el porcentaje necesario para quedarse en el poder. El tribunal presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia. El resultado fue rechazado por sectores que convocaron a un paro cívico. No tiene que moverse un cepe en este pueblo. Sin transporte, sin abastecimiento y sin actividad productiva, el Estado sintió los efectos de la economía desde sus primeros días. El 30 de octubre cobró sus 2 primeras víctimas mortales. Afines al MAS intentaron desbloquear el puente de la amistad en Montero y se desató el inicio de la violencia. Marcelo Terrazas, de la Unión Juvenil Cruceñista, y Mario Salvatierra, un vecino montereño, perdieron la vida. Que me dejaron sin mi marido. Creo que mi padre no murió como cualquier persona, sino más bien como héroe. Un motín policial que empezó en Cochabamba y un cabildo en Santa Cruz que aprobó llevar la carta de renuncia a Evo Morales serían determinantes. Con el informe de la OEA sobre el fraude electoral, Evo Morales renunció el 10 de noviembre. Estamos renunciando, estoy renunciando. Es de aquellos que cometieron el fraude electoral. Abandonó el país, sumergido en un ambiente de conflicto. Los militares decidieron tomar el control de las calles con la consigna de estar del lado del pueblo. Para evitar sangre y luto. Yanine Áñez asumió el mandato constitucional y posesionó a su gabinete, mientras Evo Morales viajó a México como refugiado político. El nuevo gobierno pacificó el país. Trabajar para la tranquilidad y estabilidad de todos los bolivianos. 23 muertes y decenas de heridos son resultados de la crisis. En el Torno descubrieron un celular con audios de Evo Morales ordenando cercar ciudades. Hermano, que se combina las ciudades, vamos a bloquear cerco de verdad. El caso ha llegado hasta el Ministerio Público con acusaciones de sedición y terrorismo. Corrupción, narcotráfico y otras investigaciones están en curso. En ese marco se han establecido nuevas elecciones para el 3 de mayo. Así llegamos a este primer programa de Así Decidimos, Encuesta Nacional. Vamos a comenzar esta ronda de preguntas con Fernando Molina. ¿Cómo afectan estos hechos, estos antecedentes que veíamos al desempeño de los candidatos en el inicio de esta campaña? Fundamentalmente, ¿no? Tenemos 2 candidatos que son resultado directo de esto. La presidenta Áñez, que de ninguna forma se imaginó ser candidata presidencial antes de lo que ha sucedido. Y los 2 líderes cívicos, Camacho y Pumari, que también son hijos de la crisis, ¿no? Luego, también era muy difícil pensar en una candidatura del MAS sin Evo Morales, y la estamos viendo por las circunstancias. Mesa ha caído de ser el candidato favorito de la oposición en ese momento a ser uno más de los candidatos que desde una posición un poco más centrista disputa por las clases medias.
Entonces, todo el panorama, excepto el señor Chi, que es un voto más religioso y diferente, aunque tiene también que ver con la crisis en la medida en que Chi despega porque los jóvenes, sobre todo, y la gente religiosa estaba cansada ya de la situación del país en ese momento. Entonces, directamente esta elección es la que va a definir qué bloque de poder, digamos, se hace cargo del país después de la crisis que hemos vivido. José Luis Santisteban, usted, dígame, a ver, ¿cómo afecta lo que ha ocurrido estos últimos 4 meses a los candidatos? Hablemos específicamente de Luis Fernando Camacho, que se esperaba que tuviera una incidencia más positiva de la que hemos visto en las primeras encuestas. ¿Coincide que es hijo de la crisis, como dice Fernando Molina? A ver, primero que hay que establecer que Luis Fernando Camacho nace de las calles y nace de esa bronca ciudadana y la recuperación de la democracia directa en las calles. Pero eso no es suficiente y eso tiene que transformarlo en voto ciudadano. Es decir, a partir de ahí lo que le hace falta es poner frases, poner programa al candidato, a la figura, y la figura es conocida, entonces tiene mucho positivo para arrancar. El otro tema es que esa lucha en las calles nos da un cambio en la Asamblea Legislativa. Ese es el tema que hay que valorar, es decir, la recuperación de la democracia se va también no solamente al Poder Ejecutivo, sino a la Asamblea Legislativa. Un gobierno parlamentario que tiene necesariamente el Poder Ejecutivo que coordinar permanentemente, y la base del poder de legitimidad estará en la Asamblea, no solamente en el carácter presidencialista. Susana, Fernando decía que algunos de los candidatos ahora en campaña son hijos de la crisis, particularmente Yanine Áñez, Luis Fernando Camacho. ¿Cómo ve el desempeño de Yanine Áñez, su manera de llegar a esta candidatura y la posición en la que se encuentra en este momento? A mí personalmente, y me imagino que a todas las mujeres de este país, nos llena de una satisfacción personal y claro que de género, porque por primera vez una mujer le da la posibilidad de que asuma la responsabilidad de dirigir al país en medio de la crisis en la que estaba Bolivia. Estábamos a punto de sacarnos la cresta pidiendo guerra civil desde el alto, marchando con las banderas, y mientras tanto el ex ya huido y refugiado pidiendo que se cerquen las ciudades, que se mate de hambre a la gente, y días después que se arme milicias armadas. Es decir, personalmente yo creo que la señora Yanine Áñez merece el respeto de toda la sociedad boliviana por los pasos que dio, y mucho más todavía por haber asumido, a pesar de las críticas, su candidatura. ¿Por qué asume su candidatura? Porque según los expertos es la única que podría enfrentar al post-evismo y al evismo en su cara más fea, porque el MAS es un partido estructurado, es una estructura política orgánica que tiene masa, que tiene gente, bueno, 31% en la primera encuesta, y eso no se puede dejar de tomar en cuenta. En todo caso, la pacificación ya es un resultado de la gestión de Yanine Áñez, y ella pretende, por lo que leo y por lo que veo, continuar esa gestión luego de que fuera o que fuese electa presidenta. Gracias, Susana. Continuamos con Andrés Gómez. ¿Considera tal vez a Luis Arce Catacora también como hijo de la crisis, como se le ha denominado a Yanine, a Luis Fernando Camacho, a Marco Pumari ahora? Sí, es hijo de la crisis. Y así, después de todos esos hechos que hemos visto en el producto que han mostrado hace rato, pese a todo eso, el único partido hasta ahora que tiene seguro para ir a la segunda vuelta es el MAS. Y los otros partidos, estamos hablando de los candidatos de Carlos Mesa, Yanine Áñez, tienen que disputarse entre ellos quién va a ir a la segunda vuelta, ¿no? Al menos por la tendencia que hemos visto hasta ahora. Creo que esta tendencia yo considero que es muy poco probable que cambie, lo que significa que Camacho está fuera de esa pelea, y la pelea por el próximo presidente, o quién va a ser el próximo presidente, está entre 3, o Arce, o Mesa, o Áñez. Bien, muchas gracias.
Son las 21 horas con 50 minutos. Como lo comprometimos, vamos a estar revisando a continuación varios datos y los importantes son aquellos que tienen que ver con las regiones. Es hora de conocer los resultados de cada candidato departamento por departamento. Comenzaremos con el eje troncal en esta revisión. Vamos a ver qué es lo que sucede con la sede de gobierno, con La Paz. Atención, estos son los resultados departamento por departamento. La Paz. Luis Arce Catacora tiene 49.7% de intención de voto en La Paz. Carlos Mesa en el segundo lugar con el 16.6%. La actual presidente Yanine Áñez tiene 7.2% como candidata en la intención de voto en La Paz. ¿Qué sucede con Chi Hyun-chun? Ocupa el cuarto lugar con el 6.2%. En La Paz le sigue Feliciano Mamani con el 2.3%. El expresidente Jorge Tuto Quiroga, 1.3% en la ciudad de La Paz. El ex líder cívico Luis Fernando Camacho está por detrás con 1%. Y en el último lugar, Ismael Shabib, recordemos, candidato que fue inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral. Continuamos revisando ahora la intención de voto del departamento de Santa Cruz. Estos son los resultados. Primer lugar para Luis Fernando Camacho, que tiene el 28% de la intención de voto. En segundo lugar, aquí en Santa Cruz, Yanine Áñez con el 26.3%. Tercer lugar para el Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, 16.3% de la intención de voto. En cuarto lugar está el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, con el 8.7%. Le sigue Chi Hyun-chun con el 5.3% de intención de voto en Santa Cruz. Después vemos a Tuto Quiroga con el 1.9%. Ismael Shabib, candidato ya inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral, 0.7%. Y por último, Feliciano Mamani con el 0.4%. Desde Santa Cruz nos vamos hasta Cochabamba. Esta es la intención de voto en este departamento. Atención. En primer lugar, en Cochabamba está el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, con el 38.8%. Segundo lugar para Carlos Mesa, que tiene el 26.5%. Yanine Áñez en tercer lugar con el 9.6%. Cuarto lugar en Cochabamba, 3.3% para Chi Hyun-chun. Después está Luis Fernando Camacho con el 2.9%. Le sigue Feliciano Mamani, solo 1.9% de la intención de voto. Luego vemos a Tuto Quiroga con el 0.9%. Por último, Ismael Shabib, candidato ya inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral. Estos son los resultados en el eje troncal, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. La intención de voto para las próximas elecciones en esta primera encuesta. Bien, Susana Seleme, por favor. Áñez no gana en ninguno de los departamentos del eje troncal. Es más, tiene sus peores resultados, por ejemplo, en la sede de gobierno, en La Paz y en Cochabamba. ¿Cómo se interpreta ¿Peores eso? resultados con relación a qué? A los candidatos que están arriba de ella. Ah, bueno, porque ella se está presentando por primera vez. Sin embargo, de todas las personas que están en la lista de candidatos, es la única que tiene las posibilidades realmente de crecer. Está con Carlos Mesa ahí, la lleva Carlos Mesa solamente por 5 décimas de fracción. La campaña no ha empezado, o sea que yo personalmente creo que ella es la candidata que tiene las mejores posibilidades de crecer y de llegar. Si no gana en la primera vuelta, porque tengo todo el derecho de pensar que sí, porque la sociedad va a votar inteligentemente, puede sí llegar a la segunda vuelta. Gracias, Susana. José Luis Santisteban. Camacho tiene 1% en La Paz. ¿Por qué cree que su candidatura parece tan débil en una región que electoralmente es tan importante? A ver, lo que veo en los datos primero es que, en los datos departamentales, es de que hay un fraccionamiento territorial en cuanto al favorecimiento del voto. El primer elemento es que no ha empezado todavía la campaña en sí y todavía en Occidente, lo que decía Andrés, es decir, el fraccionamiento, o sea, de la identificación, pero también territorial, Oriente y Occidente, todavía no ha llegado la campaña a nivel nacional.
El segundo elemento Camacho, es que, ¿va a mejorar, usted cree, en La Paz entonces? considerablemente, creo, porque resulta de que más allá de que tenga un candidato de Potosí y un cruceño, el tema de fondo es de que todavía no ha empezado la campaña. Creo yo que entre los cuatro está en la segunda vuelta, que va a haber segunda vuelta, pero sí todavía hay mucha movilidad en departamentos y a nivel nacional. Creo que va a haber mucha movilidad del voto. Fernando Molina, por favor, en Santa Cruz, Luis Fernando Camacho le saca casi 12 puntos a Luis Arce. ¿Se proyecta otra derrota para el movimiento al socialismo en esta región oriental? Sí, yo creo que Camacho es fuerte en Santa Cruz, casi exclusivamente, lo cual determina su resultado nacional, y que una de las expresiones de la crisis de la que estamos hablando es justamente la decadencia, digamos, o la caída del MAS en Santa Cruz, ¿no? Que es muy importante, pero no tanto como la de Mesa, ¿no? Que recordemos que Mesa ganó Santa Cruz en las elecciones anteriores, ¿no? Y que ahora está con 8,7, o sea que Santa Cruz es el punto débil de Mesa, que explica que no esté más claramente en el segundo sitio. Santa Cruz creo que además muestra una otra sorpresa para mi impresión anterior a la encuesta, y es que Áñez ha logrado prácticamente empatar, bueno, no empatar, pero está cerca de Camacho, lo cual no parecía por el pulso que uno hacía en la ciudad, ¿no? Parecía que Camacho era más fuerte en Santa Cruz. Bien, Andrés Gómez, sobre Mesa quiero preguntarle. Él es un candidato paceño, pero curiosamente en La Paz pierde contra el candidato del MAS, con más del 33 puntos, si mal no recuerdo. ¿Usted qué opina al respecto? Gabriela, eso es resultado de el aire señorial que mantiene Mesa respecto al electorado que existe en La Paz, que tiene un componente étnico aymara, indígena, y por supuesto los sectores populares que no se sienten representados con él. Y es por eso que tiene esa tendencia. Ahora, ¿es probable que suba? Dudo mucho, porque el MAS tiene, según las encuestas que hemos visto, el electorado, al menos en las 4 ciudades principales, estoy hablando de La Paz, estoy hablando del Alto, estoy hablando de Cochabamba y de Santa Cruz, representa el 60% del electorado, casi el 60%. Y en esas 4 ciudades, el MAS gana en 3, lo que le significa que incluso puede subir su tendencia de voto. Solamente en Santa Cruz cayó casi a la mitad. Y lo que no puede, en cambio, Carlos Mesa se había beneficiado en las elecciones pasadas, se había beneficiado por el voto útil. Ese voto que decía, bueno, no votamos por Carlos Mesa porque él nos cae bien, sino vamos a votar contra el MAS a pesar de Carlos Mesa. Eso ahora no hay, se ha desgregado, se ha dispersado Andrés, el voto. No gana Carlos Mesa ni en La Paz ni en Cochabamba. ¿Cómo se explica esto? Eso es lo que le señalaba hace rato Daniel. Vale decir, Carlos Mesa se benefició en las elecciones pasadas del voto útil. Ese voto que iba contra el MAS, pero no en favor de Carlos Mesa necesariamente. En cambio ahora, ese voto útil se ha dispersado en nuevos candidatos como Áñez, Camacho y obviamente como Mesa. Sin embargo, ¿sabes, Daniel? Yo creo que va a volver el voto útil en esta ocasión porque las encuestas van a incidir. Va a haber ese espíritu de decir, hay que deshacernos del MAS, y ese espíritu en alguna gente va a aglutinar, ¿no?, el voto en favor de un candidato. Susana, ¿a favor de quién va a ser el voto útil? Bueno, yo personalmente voy a votar por el voto útil, que para mí es Yanine Áñez. ¿Por qué? Primero, porque es la única que ha demostrado y que está demostrando, según las encuestas, esa posibilidad de avanzar. La campaña todavía no ha empezado. Y a pesar de las críticas que ha recibido, Yanine Áñez ha demostrado no solamente tener la valentía para asumir el trance dificilísimo, sino la valentía para asumir su candidatura a pesar de que la han hecho bolsa. Y de una manera muy despiadada, sin tomar en cuenta ninguna condición, y además porque está demostrando su talante femenino, que es muy importante en la transición. Si estuviera un hombre ahorita manejando la transición, no sería de la manera amable y con futuro
como lo está manejando ella, porque es el talante femenino. Y no me podrán negar que sí tiene una influencia determinante. Porque es amable, es carismática, no es señorial, como dice muy bien Fernando Molina, que hace a pesar de que tiene poca votación en La Paz. Sigamos hablando, Susana, del voto útil. Bueno, a mí me preguntó por qué creo yo que ella, yo explico por qué. Está bien. Yo no ese voto necesito decir por quién voy a votar. Yo me decanto directamente por mi género. Al candidato opositor al movimiento al socialismo, por Fernando Molina. ¿Este voto útil será el enemigo principal en la campaña de Luis Arce Catacora? Sí. Claro, la posibilidad de una desmarcación de alguno de ellos, ¿no?, que es posible, y seguramente va a haber presión en base a esta encuesta justamente para que eso suceda lo más pronto posible. Entonces el voto útil, es decir, el voto anti-más coaligado, es uno de los problemas, aunque hay que decir que en contra de la opinión que yo tenía antes de la encuesta, hay la posibilidad de que el MAS gane en primera vuelta, ¿no? Porque si hacemos la ponderación, está por 35 puntos el MAS. Y suponiendo que siempre se le disminuye algo porque no se cuenta bien el área rural, entonces tendríamos 37, está cerca del 40%, ¿no? Si fueran las elecciones dentro de 2 domingos, ¿no es cierto?, la posibilidad de que lograra ganar en primera vuelta sería importante, y eso seguramente va a hacer que se recompongan un poco los otros frentes, ¿no? Y precisamente coincide, José Luis, podría ganar el MAS en primera vuelta. ¿Qué va a hacer Luis Fernando Camacho para agarrar ese voto útil del que están hablando ahora? Primero que no coincido con Fernando cuando dice que puede ganar en primera vuelta, porque las fórmulas no le permitirían, debería solo crecer él y ni uno de los 3 candidatos que pueden llegar a la segunda vuelta con el MAS. El segundo elemento es de que el MAS tiende a desgastarse, creo yo, igual que Yanine, porque ambos están, primero que el MAS estuvo y van a seguir, yo creo, saliendo todos los temas negativos. Y Yanine está en el gobierno y hay un desgaste natural, por más que sea exponencial y salga todos los días. Entonces yo creo que cualquiera de los 3 puede acaparar el voto útil frente al MAS. Luis Fernando Pero Camacho, creo que el MAS pueda ganar en primera vuelta. ¿Es posible que uno de los... Sí, puede ganar en primera vuelta. Porque si vas a anular los votos blancos nulos, el MAS va a subir. Los otros también van a subir, pero mira cuánto le lleva el MAS, 15 puntos de diferencia a los otros candidatos. Si quiere ganar el voto de los candidatos anti-MAS para ganar, tiene que bajarse 2 de ellos al menos, o asegurar para llegar a la segunda vuelta, uno de ellos, pero no lo va a poder. Sí, o sea, para que empiece a jugar un rol importante el voto todavía útil. Más adelante hay para cambiar candidatos. Hay muy poca gente para que que decide su voto juegue el un último papel día. importante, para que juegue un papel importante el voto útil, ¿tienen que bajarse 2 de los candidatos opositores? Pero ¿quién se va a bajar? A ver, me imagino que el señor Feliciano, bueno, ya se bajó el almirante Shabib. Estarían Feliciano y estaría Tuto Quiroga. Sí, son ellos, Feliciano y Tuto Quiroga. Sí, no creo que se baje porque es tosudo, es el voto confesional, pero sería interesante también que se bajara. Pero entre los 3 suman 7 u 8. En todo caso, lo que aquí habría que hacer, y es una tarea pendiente, porque en la última reunión del Comité Cívico, cuando se trató de establecer la unidad, quedaron de que se iban a reunir nuevamente para ver cómo enfocaban ya la etapa posterior de las elecciones. ¿Quién debería bajarse en su criterio? No, yo no bajo a nadie, porque no es democrático decirle a nadie, no, querida. Pero dispersa voto. No dispersa voto, porque el voto que se dispersa es podría tener una incidencia muy grande, pero no es democrático pedirle a alguien que se baje, porque para eso estaba la tarea de haber construido la unidad posible que no la han construido. Susana. Fernando quería contar algo más respecto a este tema. Me voy a desdecir. Tú me preguntaste, el voto útil es el peor obstáculo para el MAS. Yo creo que el peor obstáculo para el MAS no es el voto útil del resto, sino los negativos que tiene, ¿no? Que eso no lo hemos visto en esta encuesta, pero en otras sabemos que el 65% de la gente ha dicho no vamos a votar nunca más por el MAS, por todo lo que ha ocurrido. Entonces,
para jugar un poco con esta idea que yo había planteado. Tal vez puede ganar en primera vuelta, pero tomando en cuenta de que tiene un techo muy estrecho, o sea, tendría que hacer una campaña casi perfecta, ¿no? E incluso superar un poco la perfección para lograr el 40%, ¿no? Porque según ese 65% de gente que nunca va a votar por el MAS ya estaría en toda su votación potencial. Bien, tenemos que hacer una brevísima pausa, pero más adelante no se pierda los resultados de cada candidato en los restantes 6 departamentos del país. Nuestros panelistas analizarán sus fortalezas y debilidades en el espacio regional, donde se pelea la conformación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Siga con nosotros, esto es Así Decidimos 2020. Constituyente y senadora por el Beni, Yanine Áñez llegó a la Asamblea Legislativa con la agrupación política Demócratas. La sucesión constitucional le permitió llegar a la presidencia del Estado por las renuncias de Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Rubén Medinaceli. Su mandato prorrogado mediante norma fue para alistar la transición de gobierno. Sin embargo, debido a que la ley se lo permite, decidió postularse a las elecciones generales. Así decidimos. Elecciones.